Bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Les habla Marlon Cáceres desde confines de tierras colombianas. Ya estamos acabando el año. Yo siento que hace unos días estábamos en agosto y cerramos los ojos y los volvimos a abrir y ya estamos acabando diciembre. En este año que inició de una forma como tan caótica con lo de las vacunas y demás, conspiraciones, problemas, catástrofes, yo creo que está terminando de forma buena para todos. Muchas personas ya han podido adquirir las diferentes vacunas que han estado disponibles, ¿no? Muchos se han protegido, también ha habido muchos decesos, pero tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir accediendo a ellas, no solamente por nuestra salud, sino por también la salud de los demás, porque no podemos bajar la guardia. Incluso si ya estamos vacunados todos, no podemos bajar la guardia. Aún así tenemos que cuidarnos de la mejor manera, y donde ustedes estén, les mando un fuerte abrazo, toda mi energía, mi fuerza. Y a los que me escuchan, muchísimas gracias por el apoyo que me han dado. Ha sido demasiado. He estado mirando todo lo de el Spotify Grape del año. Crecimos en audiencia, pudimos llegar a otros países, no solamente habla hispana, llegamos a Brasil, llegamos a Portugal, también hubo algunos oyentes en Rusia. No sé ruso, pero espero aprenderlo algún día, y a los que me están escuchando en esos países, también en Estados Unidos, les agradezco demasiado y les envío un fuerte abrazo, y espero poder seguir con esta tarea el próximo año y brindarles más ciencia ficción, más libros, más historias, más reseñas y muchísimo más contenido para todos ustedes. Y espero poder llevarlo también a YouTube. He estado pensando en ello nuevamente. Obviamente el trabajo es bastante arduo de editar un video y demás, de buscar la información, pero pues hago lo posible y pues ya estaremos hablando un poco de eso. Lo mismo de traer más invitados, y recuerden que nos pueden seguir en @gigawattpodcast en Twitter. Ahí pueden dejar todos sus comentarios, y espero abrir otras redes sociales, y incluso si quieren conocer un poco más de mí, ahí pueden también encontrar los links de mi página web, donde publico poesías, cuentos, cositas que escribo en mi tiempo libre. Entonces ahí también pueden encontrar, e igualmente por Twitch pueden encontrarme como @maranesca. Ahora, antes de pasar a Marvel, quiero resaltar que ya para el 25 o 26 de diciembre va a salir el último episodio del año. Lo voy a juntar en una sola cosa. Lo voy a juntar con Matrix Resurrections, que ya viene, dirigido por Lana Wachowski. Y en este caso ya no son las dos hermanas, sino es una sola la que decidió continuar el proyecto. Ya están saliendo las primeras reseñas. Una película muy personal, una película muy loca. Dicen que es muy loca. Es algo que está manejando los temas de esto, de estar en estos metaversos, en estos mundos virtuales. Y yo creo que aprovecharon y les salió todo al pelo, como decimos por acá, porque aprovecharon todos los eventos de entregas de premios de videojuegos para llevar a Keanu Reeves a que hablara, a que promocionara. Incluso utilizaron un juego que es un demo que está saliendo de Unreal Engine. En este juego en realidad es un demo que ellos querían al sacar al mundo, pues, Unreal Engine, esto que pues ya es una plataforma, una empresa que crea videojuegos desde hace muchísimos años, casi desde principios de los 2000. Han estado creando gráficas, videojuegos, y pues aprovecharon la salida del Unreal Engine 5, que vendría siendo como un programa para crear videojuegos, y lo utilizaron para dar un demo de Matrix, donde tú podías pues
andar por la ciudad como si fueras Neo, por un personaje que tú quisieras, tú lo creabas y tenías como esa experiencia de The Matrix. Incluso Keanu aparece ahí, Trinity también aparece Neo, Trinity, y es bastante bueno que aprovechen este mundo virtual para promocionar la película, porque todo el mundo estaba como muy desconcertado de los trailers que están viendo y de los pósters, pero a mi parecer todo lo que tenga a Keanu Reeves es bueno. Y el último episodio del año, pues vamos a recalcar lo más importante en ciencia ficción, en películas, literatura, y obviamente vamos a hablar de Matrix Resurrections. Ahora vamos a hablar del regalo más grande de Navidad que nos ha podido dar Marvel, Kevin Feige, Luis Desposito, Sony Pictures. Esta gente literal tomó el mejor producto posible para darnos el endgame del universo arácnido, del universo del trepamuros, del amigable vecino Spider-Man. Y antes de empezar a hablar, quiero decir que este episodio tiene spoilers de Spider-Man No Way Home, Sin Camino a Casa. Hay spoilers, sí hay spoilers, le estoy dando la advertencia. Si usted quiere escuchar o enterarse de muchas cosas de la película con spoilers y demás, hágalo, continúe. En caso de que no, puede dejar este episodio para escucharlo después de que ustedes vean la película. No se las quiero arruinar. Literal, todos les hicimos una promesa a Tom Holland allá en el cine, porque salen literal varios videos de diferentes formas, diferentes videos que grabaron para no dar spoilers, y les piden el favor a la gente de que no dé spoilers. Entonces, este episodio, desde ya en el siguiente bloque, empiezo a hablar de la historia de Spider-Man. Voy a hablar de la historia de Spider-Man, sus orígenes, el primer Spider-Man, el segundo Spider-Man y el tercer Spider-Man, que viene siendo Tom Holland, y lo que me pareció de la película, lo bueno, lo malo y lo más memorable que nos dejó Spider-Man No Way Home. Eso lo vamos a empezar ya. Pero para contar bien la historia del amigable hombre araña, de tu vecino favorito, del trepamuros, es necesario devolvernos en el tiempo en un DeLorean a los años 60, a la oficina de Marvel Comics, con los señores Steve Ditko, Jack Kirby y Stan Lee. Marvel Comics había sido muy popular en esos años. Esta es la época de plata de los cómics. Siempre ha habido diferentes épocas. Luego llegaría la más grande, que es la dorada, que vienen personajes como Batman, Superman, Iron Man, The Avengers en su máximo esplendor. Y prácticamente lo que hacían ellos era sacar diferentes revistas de tiras cómicas. En estas revistas venían historias, ya sea como de personajes famosos de la historia, de superhéroes, de terror, de ciencia ficción. A Stan Lee le gustaba mucho sacar historias de terror. Entonces se estaban contando diferentes historias y venían algunos superhéroes ahí. Stan Lee venía de un gran descubrimiento. Junto a Jack Kirby habían creado a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men, pero eran los Cuatro Fantásticos los que más les estaban pegando y vendiendo. ¿Por qué? Porque los Cuatro Fantásticos prácticamente no ocultaban su cara al mundo. La gente sabía quiénes eran, tenían problemas personales, y esos problemas personales era lo que le estaba llamando la atención a la gente. En ese enfoque que le dio Stan Lee de los problemas personales, empezaron a haber algunas discusiones con Jack Kirby. Jack Kirby no le interesaba mucho contar un problema personal de un superhéroe. O sea, ya literal los editores estaban acostumbrados a que sacaran historias así de superhéroes que simplemente trataban de derrotar al mal y tenían un poder y demás, y no contaban más historias, eran simplemente peleitas, por así decirlo. Entonces Stan Lee
pues empieza a apropiarse un poco más y les va a decir, esta gente son personas especiales, pero también son humanos, todos tienen algún problema. Los X-Men empiezan a tener problemas sentimentales entre ellos, empieza a haber relaciones, empieza a haber engaños y demás. Entonces a la gente le empezó a llamar mucho eso porque prácticamente era como si un superhéroe fuera como un humano completamente normal. Entonces en estas discusiones el editor tienen a su cargo Stan Lee una revista llamada Amazing Fantasy. En The Amazing Fantasy no se estaba vendiendo muy bien, estaban contando algunas historias de terror y demás, o de ciencia ficción, pero no le estaban vendiendo al igual que las otras de los Cuatro Fantásticos y demás. Entonces el editor le dice a Stan Lee, tienes que crear un superhéroe a ver si nos pega la revista nuevamente. Stan Lee se reúne con Jack Kirby y Steve Ditko y empiezan a tener pues este proceso de creación, y Jack Kirby crea otro superhéroe casi a la par que se llama The Fly. The Fly es una mosca y sí, prácticamente tiene como esas características de Spider-Man, de treparse los muros, de ser un insecto pues, y Stan Lee empieza a crear con todas esas ideas y junto a Steve Ditko el personaje de Spider-Man. Acá hay muchos problemas, muchas discusiones, porque a lo largo de los años se ha tratado de ver quién fue el que lo creó en sí, si fue Jack Kirby o si fue Stan Lee o Steve Ditko. Todo apunta a que entre los tres lo crearon, pero fue Stan Lee quien más empeño tuvo y más características le dio a este personaje. Y junto a Steve Ditko fue el que literalmente crearon los bocetos y el diseño de quién iba a ser el Hombre Araña y cómo iba a lucir el traje y demás. Entonces Stan Lee lanza en el último número de Amazing Fantasy, que iba a ser el último número, no fue el último número, lanza este superhéroe. Prácticamente ya se va a cerrar la revista y prácticamente hacen lo mismo que se hace en Japón, valga la redundancia, y disculpe que repitiera eso varias veces. En Japón, cuando se va a cerrar un manga o una revista donde vengan diferentes mangas, se sacan como lo inédito, las ovas, lo que no se contó, porque pues prácticamente ya nadie va a volver a trabajar en ella. Se cancelan, se cierran y ahí queda la historia, y si al público le gusta, pues el público hará lo posible para que vuelvan a sacar de esas historias y continúen esos universos y esos superhéroes. Entonces Stan Lee decidió meter a Spider-Man en ese Amazing Fantasy donde hace la primera aparición, y fue como un salto de fe porque dijeron, no importa, ahí lo publicamos, si a la gente le gusta bien, igualmente vamos a cerrar esa revista. Pues pasó todo lo contrario. The Amazing Fantasy empezó a vender muchísimo. Toda la gente quería conocer más sobre Spider-Man, sobre Peter Parker. ¿Y por qué a la gente le llamó la atención? No por ser un trepamuros, no por tener un traje que asemeja pues a una araña y demás, tiene logos de araña. Fue por los problemas personales de Spider-Man. ¿Quién era Spider-Man detrás de la máscara? Era Peter Parker, un joven adolescente que fue un joven adolescente científico muy brillante que tenía problemas sociales, se le dificultaba socializarse con muchachas, con demás, era tímido, era como un muchacho normal. En realidad Spider-Man es el personaje más normal que hay, porque es un muchacho en su adolescencia tratando simplemente de sobrevivir. Incluso es pobre, por así decirlo, es de una familia de clase media de Queens, Nueva York, y esto a la gente le gustó, ver que este personaje era con algo que ellos pudieran sentirse familiarizados. A la gente le encantó Spider-Man, les encantó Peter Parker, y ahí empezó la locura. Empezaron a pedir y empezaron a sacar número tras número tras número, y Spider-Man se volvió uno de los personajes más populares de los 60. Luego empezaron a sacarles una historia,
caricatura en televisión, al igual que los Cuatro Fantásticos Spider-Man, y se estaban contando otras historias y la gente quería saber más y más y más y más del trepamuros. Luego empezaron a agregarse números especiales donde Spider-Man tenía otros trajes, y ahí viene el icónico cómic de que todo el mundo pues estaba esperando ver ese cómic de Secret Wars, que era el crossover que salió en el 84, donde Spider-Man porta por primera vez un traje de color oscuro que se asemeja mucho a lo que vendría siendo el traje de Venom. Entonces a la gente le gustó mucho todas estas cosas, todas las historias que estaban contando, los diferentes personajes, Doctor Octopus, Electro, de Green Goblin, que el Duende Verde es uno de los villanos más tremendos y mejor hechos en todo el universo de los cómics de Marvel y en las películas. Es un personaje grande, con mucho detalle, con mucha malicia, y que en todo lo que ha hecho, y junto a su familia con Harry Osborn, que también viene siendo pues el amigo de Spider-Man, pero también enemigo en muchas ocasiones, vienen siendo los némesis más grandes del trepamuros. Entonces Spider-Man empieza a popularizarse mucho y empiezan a haber otros problemas, que son las adaptaciones, el live action que llaman ahora, estas adaptaciones en carne viva sobre el personaje. Empieza a salir una por allá en los 80 que no gusta mucho, literal no gusta mucho a la gente, pero aún así la gente la veía. Los efectos no eran muy bien logrados, y pues esta serie no es muy bien recordada porque pues era muy mala, el traje era muy malo y las historias era simplemente Spider-Man paseándose por la ciudad tratando de derrotar pandillas y narcotraficantes y demás de cosas, cualquier enemigo así súper normal que pueda haber en el mundo. Eso era lo que hacía Spider-Man, no tenía otros enemigos como tal, sino eran pandilleros y demás. Entonces Spider-Man se enfocaba en controlar este crimen de Nueva York, de Queens y de Nueva Jersey. Luego en Japón se hizo una adaptación igual de mala, yo creo que es más mala aún, y a la gente no le gustó y pasó al olvido. Luego ya en los 90 empezaron a hacer esto como tal. Se dieron cuenta que las películas de ciencia ficción empezaban a gustarle mucho a las personas, y empezaron a buscar directores de ciencia ficción de producciones como Terminator, como Alien, que era el señor James Cameron, y le dijeron a James Cameron: queremos que tú hagas una película sobre Spider-Man. Y él empieza a trabajar en el guión. La gente no le gusta mucho el guión al principio, y los derechos se empiezan a vender se le vendieron en primer lugar a Viacom, a Carol Cole y a Columbia TriStar. Luego Carol Cole no le vio como futuro a este proyecto de Spider-Man, y vendieron al final los derechos a Sony Pictures Entertainment and Marvel Enterprise. Entonces en el 99 Marvel anuncia que están preparando una adaptación cinematográfica de Spider-Man, y empezaron a buscar el cast, el director y todo lo que ellos querían realizar. Tenían el guión original de James Cameron, pero no les gustaba mucho los cambios que había hecho James Cameron. James Cameron todos sabemos que es más a la ciencia ficción. Entonces James Cameron quería hacer como una historia de ciencia ficción más que una historia de superhéroes. Sony y Marvel empiezan entonces a buscar diferentes directores que puedan sacar este proyecto. David Fincher, que pues había pegado mucho en esos años, en los 90, y pues no le gustó mucho la idea de David Fincher. Dijo que sí había estado en negociaciones y demás, pero que no le había llamado mucho la atención y no era su estilo. Muchas personas, muchos actores también reclinaron a los personajes porque decían que esto no era cine de verdad, esto era más cine de blockbuster, ¿no? Y eso es lo que siempre se ha hablado. Y para mí este vendría siendo el primer blockbuster y el inicio de todo lo que nosotros vemos como cine de superhéroes. Este Spider-Man que vimos en el año 2002, que al final se quedó bajo la orden y bajo el comando del genio, porque para mí es un genio
del terror, el conocido Sam Raimi, que había hecho las series de la saga de Evil Dead, que prácticamente eran proyectos que él desarrolló con su propio dinero, con muy bajo presupuesto, pero que realmente era muy bueno en la pantalla. Eran historias de terror con efectos de terror que te dan a ti miedo y uno dice, ¿cómo es posible que con $10,000 hicieran una película así? O sea, es una locura. Incluso que la grabaron con muy pocas cintas, tenían solo varias tomas. No se pueden hacer varias tomas de una misma escena, sino era como nos saliera la escena, así la vamos a dejar. Y Sam Raimi empieza entonces Sam Raimi empieza ya a comandar todo este proyecto, y lo mejor que le pudo haber pasado a Marvel era que el señor Sam Raimi, aparte de ser muy buen director, era fanático de Spider-Man. Fanático de Spider-Man, con casi 25,000 cómics de Spider-Man en su casa. Una persona que vive y respira el personaje, y obviamente él quería encarnar los cómics más grandes que hayamos visto. Estaba Spider-Man No More, que era una historia que le gustaba, que la terminó adaptando, y empezaron a ver qué villanos iban a aparecer. Doctor Octopus, Electro, Lizard, el Arenero empezaron ahí a aparecer en esos primeros storyboards, pero al final dijeron, no, vamos a hacer lo que Stan Lee hacía, enfocarse en los problemas personales, y es acá donde ellos dan en el punto. ¿Por qué? En primer lugar, nos muestran a Peter Parker sufriendo problemas de un adolescente que no le da muy bien con las chicas, es un nerd, tiene problemas en la escuela, le hacen bullying, y tiene un amigo que a mi parecer es todo lo opuesto a él, que es Harry Osborn, que tiene dinero, que su padre es un científico multimillonario, tiene una gran empresa, pero hay un problema entre padre e hijo. La historia entre el padre y el hijo es la que se retoma más en esto, porque es prácticamente esa división que aparece ahí, y ese ego que maneja Norman Osborn, que prácticamente lo lleva a convertirse en un villano. Y a Peter Parker, pues, mientras se cuenta esa historia del padre y del hijo, Peter Parker se le dan los poderes, y lo vemos de una forma también de que conocemos el por qué es que él se vuelve un superhéroe. Entonces empiezan a grabar todas estas películas, y muchísimas personas querían ser Peter Parker, ser Spider-Man. Incluso el personaje de Harry Osborn, protagonizado por James Franco, él hizo la audición en realidad para ser Spider-Man. Le pasó lo mismo que a Loki con Tom Hiddleston. Tom Hiddleston en realidad fue una prueba para Thor, y terminó le terminaron dando a Loki, ¿no? Y a James Franco le pasó lo mismo, él fue para Spider-Man y terminó siendo Harry Osborn. ¿Qué otra persona estuvo considerada para ser Spider-Man y que intentó quedarse con el papel, pero al final se lo dejó al otro, porque prácticamente fue la esposa de Sam Raimi la que le dijo de que me gusta más Tobey Maguire que Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire son muy buenos amigos, ambos son de la misma edad, y todos siempre iban hay muchas anécdotas de DiCaprio, porque DiCaprio era el que siempre se quedaba por lo general con los papeles. Entonces prácticamente Tobey Maguire fue elegido por una película que había realizado hace muy poco, y era un adolescente. O sea, el personaje que hacía era un adolescente, y Sam Raimi dijo, probablemente este muchacho lo podamos explotar de esa manera. La cosa era que el físico de Tobey Maguire no era el apropiado para ser Spider-Man. Tuvo que trabajar durante 6 meses para poder tener el físico que nosotros vemos en esa primera película. Era muy delgado y necesitamos que él tuviera músculo. Y luego empezaron a encontrar otros diferentes personajes, y eso fue lo bueno, como que buscaron actores que no habían sido como muy relevantes hasta la época, y que en esta película iban a explotar. William Dafoe,
J.K. Simmons, Betty Brant, ¿quién más estuvo ahí? Cliff Robertson como el tío Ben, Rosemary Harris como la tía May, que esta tía May que es hermosa, uno la quiere, uno siente que es como la abuelita de uno, la tía de uno. Kristen Dunst, que estaba apareciendo ahí en sus primeras películas ya, y empiezan a crear esta película que ellos tenían muchísimo miedo de que no fuera un éxito. Realmente se le estaba invirtiendo mucho dinero, se cambiaban elementos todo el tiempo, el CIG lo tenían que trabajar muy bien, tenían que utilizar pantallas de diferentes colores con el traje del Duende Verde. Normalmente la pantalla verde con la que hacen efectos, pues como el traje es verde, pues se desaparecía y tenían que utilizar una pantalla azul, y para Spider-Man una pantalla verde, entonces era difícil eso de manejar. Los efectos se tardaban casi unos efectos de una escena de Spider-Man columpiándose al final de la película que tomó 18 meses hacerla. Entonces se podrán imaginar todo lo que costaba hacer una película de esta magnitud. Y cuando sale la película el 3 de mayo del 2002 fue una locura. La película generó casi 400 millones en Estados Unidos. En su estreno, que fue un jueves, generó 43 millones de dólares. Era una locura que una película generara eso. Es la película que tenía generó ese récord. Nunca se había visto algo así. La gente se enloqueció con Spider-Man, los efectos, empezaron a sacar juguetes de este superhéroe de Tobey Maguire. Yo me acuerdo que yo tenía uno y era una locura ver esta historia. Era tan bien interpretada. William Dafoe, Tobey Maguire lo hicieron genial, Kristen Dunst. Toda la historia tenía tanta humanidad, y no eran las escenas con Peter con la máscara bajo Spider-Man, era ver todas las situaciones que este muchacho tenía que pasar por ser un superhéroe, toda la responsabilidad que tenía. Y viene la tremenda frase con la conversación del tío Ben, de que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, que en realidad no la dijo el tío Ben, sino esa la colocó el narrador en los cómics. ¿Quién era el narrador? Stan Lee. Stan Lee viene siendo pues el papá de Spider-Man, que es el que le dice esta frase icónica. Y pues se hizo muy popular, y de una vez confirmaron que iban a hacer Spider-Man 2. Querían replicar el éxito, querían meter otros personajes que habían considerado como el Doctor Octopus, y empezaron a buscar todo ese cast para dar el gran triunfo, ¿no? Nuevamente en la taquilla. Y acá con Spider-Man 1 de Sam Raimi del año 2002 es donde inicia la era de los superhéroes. Para mí Spider-Man es quien pone ese estándar, y es esa primera película, la que después casi de casi 20 años de haber salido, es la que nos trae tantas historias que hoy vemos en diferentes plataformas, como en Disney Plus, en Hulu, en adaptaciones como de Runaways, WandaVision, Loki, The Winter Soldier, Hawkeye, todas estas series, todas esas películas también, Endgame, Avengers. Es Spider-Man del 2002 quien da ese inicio de Marvel Comics, y es la primera película, echen ojo muy bien, que tiene los créditos esos así de las páginas pasando. Esta es la primera película que lo tiene. Esta es la que crea ese legado que Kevin Feige más adelante, como presidente de Marvel, de las producciones de Marvel, es quien va a continuarlo. Para mí esta es una de las películas que a mí más me tocan el corazón como fanático de los cómics, porque es el inicio de un superhéroe con el cual usted se puede sentir identificado. Si usted sufrió bullying en el colegio, usted se siente identificado con Spider-Man. Si usted no
no le iba bien hablando con las chicas, usted se siente bien identificado con Spider-Man. Si usted era un nerd, si usted era un científico, si usted trataba de hacer experimentos en su casa, usted se siente como él. Si usted incluso es de clase media y no tiene dinero, incluso no tiene mucha ropa, se siente identificado con Spider-Man. O sea, son todas esas historias que nosotros nos podemos sentir familiarizados con este personaje, lo que lo hicieron grande, y en la gran pantalla hicieron el estrellato también de todos estos actores y actrices que estaban detrás de este proyecto, y obviamente de Sam Raimi. Luego viene Spider-Man 2, que para mí, si la primera te coloca la vara alta, Spider-Man 2 la tenía que dejar aún más alta. Iba a haber solo un enemigo en esta. En realidad se había considerado una especie de enfrentamiento entre Electro y The Sandman, pero lo dejaron para centrarse en el Dr. Otto Octavius, conocido como Dr. Ock o el Dr. Octopus, y Alfred Molina la rompe esta película. Si la otra tenía humanidad, esta te va a mostrar y te va a hacer llorar, te va a reflexionar sobre todo lo que es ser Spider-Man, y que adaptan uno de los cómics favoritos, que es Spider-Man No More. Prácticamente cada escena de Spider-Man del 2002, incluso Spider-Man 1, son réplicas del cómic. Es una imagen impresa en movimiento prácticamente. Es eso. Incluso James Cameron no quería contar cómo iniciaba Spider-Man, de que le picaba la arañita y demás. James Cameron tenía una idea de simplemente mostrar durante los créditos iniciales, durante el opening de la película, lo que nosotros vemos en Spider-Man 2, que es prácticamente lo que pasó en la 1, ¿no? Cómo se le da origen a este personaje y demás. Eso era lo que quería hacer en Spider-Man 1 James Cameron. Él no quería contar todo eso, él simplemente quería contar que Peter tenía poderes y se iba a enfrentar a algunos villanos. Ya, eso era lo que quería contar James Cameron. En cambio, Sam Raimi prefirió contar eso en una primera. La segunda la distribuye ya para afrontar a este Peter Parker que después del colegio y que está entrando a la universidad, pues tiene problemas económicos, empieza a ser fotógrafo y demás, y que quiere ser científico y quiere salir con Mary Jane, y tiene muchos problemas económicos, y ser Spider-Man es muy difícil, y es una cosa que él no podía controlar, ¿no? Y eso lo vemos en esta película. Es una de las películas que tiene unos diálogos tremendos, actuaciones y una secuencia hermosa. Esa secuencia entre Spider-Man y el Dr. Ock peleando tanto en el banco como la escena del tren es hermosa. La gente cargando a Spider-Man, yo me acuerdo cuando vi eso en el cine que yo lloraba porque uno creía que realmente Spider-Man había muerto. Y se hizo tan famosa esto que luego empezó por parte de MTV y otras productoras a sacar más series animadas de Spider-Man, más cómics, más historias, y luego pues confirmaron que en el 2007 iba a salir Spider-Man 3. Spider-Man 3 fue un éxito en taquilla, pero yo creo que la gente se malacostumbró a ver solo un villano, o que la historia se centrara en un villano. Siempre Sam Raimi dijo que lo que él quería contar era cómo iniciaban todos los siniestros, que cada siniestro tuviera un inicio, pero que no sabía cuánto tiempo iba a durar Tobey Maguire bajo el manto de Spider-Man. Ustedes saben que pues durar 10 años haciendo una sola película, un solo personaje, pues puede que le restrinja la carrera a Tobey Maguire más adelante, y eso fue lo que pasó por culpa de Spider-Man 3. Porque a la gente, y culpa de esos críticos malvados que hay, esos, lo que yo siempre le he dicho a mis amigos, esos gordos que se sientan detrás de esos computadores, que no salen de la casa, que critican todo y que quieren que se hagan las cosas como a ellos les gustan, esos gente que los destruyó en la crítica, hicieron que la carrera de todas las personas, de todos los actores y actrices de Spider-Man 3 se viera en un limbo y se les considerará como malos actores. No fue la película. Si usted ve la película no es mala. ¿Que es rápida? Sí, es una película que se puede haber contado en 2, o incluso que se puede haber centrado en un solo villano.
pero no sabíamos lo que quería Sam Raimi en realidad. Sam Raimi ya tenía preparada Spider-Man 4, iba a salir el buitre en Spider-Man 4, había escenas tremendas ya hechas e incluso se estaba haciendo cast de posibles actores para el buitre. Y él quería que pues en Spider-Man 4 ya estuvieran todos sus siniestros ahí. Y luego querían un Spider-Man 5 que se enfrentara a Spider-Man a los siniestros, como tal, a los 6 siniestros, que viene siendo pues toda la pandilla de enemigos y villanos del trepamuros. En esta película pues aparece Venom, se reemplaza al buitre, y al final pues deciden darle pues como importancia a Venom. Aparece Harry Osborn como The Green Goblin, aunque no tiene el aspecto, y se puede ver en una de las escenas que sí va a tener el casco icónico de la máscara del Duende Verde, esto que vendría siendo el Hobgoblin, que se le llama a este personaje de Harry. Y esto aparece The Sandman y aparece bueno, ya teníamos Sandman, el duende, este Duende Verde de Harry Osborn, y Venom. Entonces Spider-Man se enfrenta a 3 enemigos como tal. Y también quería meter un poco al Dr. Connors, que ya había aparecido en otra, que el Dr. Connors vendría siendo el lagarto. Esta película a la gente no le gustó porque Sam Raimi siempre manejó una comedia y quiso hacer comedia con esta película. Sobre todo en ese segundo acto donde Spider-Man es devorado por Venom y demás, que prácticamente eso sí pasaba en los cómics. O sea, Spider-Man sí se comportaba diferente por Venom, pero no de esa forma de salir bailando. A la gente como que no le gustó mucho ver a Tobey Maguire haciendo eso, porque pues si ya lo vimos como tan humano siendo buleado, ahora él era el que hacía, ahora él era el bullier como tal, el bully de la historia, y a la gente no le gustó eso. Yo creo que fue una película muy ambiciosa, tiene muy buenos efectos, tiene muy buena historia, pero la gente en ese momento no estaba lista para esa película. Para mí no estaban listos, y incluso esta película él la quería llamar The Amazing Spider-Man, o incluso sí, The Amazing Spider-Man, porque la 2 la quería llamar Spider-Man No More, porque adaptó el cómic de No More de alguna forma. Entonces luego de eso Sony canceló el proyecto, canceló la 4, y todos estos actores, en especial Topher Grace, que había dejado The 70 Show, empezó a sufrir del acoso de la prensa. No les gustó la actuación. La actuación de Topher Grace es un poco mala en la película en realidad, y pues este actor no ha tenido más papeles relevantes debido a su personaje de Venom. A la gente no le gustó, pero pues igualmente de alguna forma está en el universo, ¿no? Incluso él ha dicho en entrevistas recientes que le gusta el Venom de Tom Hardy, que le gusta ese Venom, ese enfoque que se le dieron. Para mí no hay mucha diferencia entre un personaje y el otro. Incluso yo creo que el Venom de Tom Hardy, a mí no, en la 2 no me gustó mucho, que digamos. Venom 2 no me gustó mucho. Siento que es una película que pudo haber llenado más expectativas y pudo haber... O sea, no me gusta que maten un villano que sabemos que no muere en los cómics, que no es tan fácil de matar. Entonces, después de esta cancelación, empieza a haber rumores de que ya los derechos como tal los tenía Sonic. Entonces Sonic se queda los derechos de Spider-Man y empieza a desarrollar The Amazing Spider-Man con un nuevo cast, con un nuevo personaje, con un nuevo actor, que vendría siendo el señor Andrew Garfield, bajo la dirección de Mark Webb. Y en eso vamos a hablar de la segunda etapa y luego el Spider-Man de Tom Holland. Bueno, al obtener todos los derechos del trepamuros, Sony Pictures empezó a desarrollar como tal lo que vendría siendo el reboot de Spider-Man en el cine. Y junto a Andrew Garfield, Emma Stone y Rhys Ifans llegó la tan esperada The Amazing Spider-Man, que obviamente traía un nuevo diseño del traje del personaje,
otros villanos que no se hayan visto antes en el cine. Y pues en este caso Spider-Man se iba a enfrentar al Dr. Connors o al Lagarto de Lizard, que ha sido pues también parte de los 6 siniestros y uno de los villanos más memorables de Spider-Man. Andrew Garfield venía de hacer la tremenda actuación de Eduardo Saverini en la película The Social Network. Otra película que les recomiendo que salió hace poco fue Tic Tic Boom, basada en la vida del creador de la obra de teatro Rent, que es una de las obras más reconocidas en los últimos 20 años en Broadway, en Nueva York. Y pues esta actuación yo creo que le va a generar, espero yo, una nominación al Oscar, se la merece. Andrew Garfield está evolucionando a mi parecer y está sorprendiendo, y lo que me gusta es lo versátil que puede llegar a ser, y sobre todo en Tic Tic Boom él canta, era algo que nunca había hecho. Había actuado ya en Broadway como tal, en teatro, pero nunca había cantado, y dijo que le gustó mucho esta participación y esperemos que gane un Oscar, si es posible, o que lo nominen. Esta película sería dirigida por Mark Webb y pues retomaría otro enfoque de Spider-Man, por así decirlo. Veríamos otra vez a Peter Parker en sus últimos años de colegio, pero esta vez el interés amoroso de Peter Parker iba a ser quién es su verdadero amor, o su primer interés amoroso en los cómics, que viene a ser la señorita Gwen Stacy, y interpretada por Emma Stone. Iban a ser como la dupla como tal. Debido a esta interacción que tuvieron en la película, Andrew Garfield y Emma Stone salieron por un tiempo, y eso a mi parecer fue como algo muy bueno, porque generó como una química que se notaba por encima del cine y salía de la pantalla. Yo cuando los veía en las escenas así que los dos coqueteaban o se besaban, no era una actuación, para mí eso realmente era algo real, y se querían bastante y se quieren bastante todavía, son muy buenos amigos, y se notó mucho que eso ayudó a desarrollar esa química entre Spider-Man y Gwen Stacy, o entre Peter Parker y Gwen Stacy. Entonces en esta película retomarían pues los orígenes otra vez, iban a centrarse un poco más en por qué los padres de Peter Parker desaparecieron. Nos cuentan que Peter Parker es abandonado a los 4 años por sus padres, que los dejan a cargo de su tío Ben y su tía May, y no hay ninguna explicación sobre ello. Entonces también iban a contar como esta otra historia de parte de la familia o de los padres de Peter, que en general ellos eran científicos y trabajaban para la empresa Osborn, y algo pasó ahí, hubo unos experimentos que ellos querían tapar, que al final pues Osborn decidió asesinarlos, y pues sus padres perecieron, y por ende Peter quedó con la custodia de sus tíos. Entonces Peter crece otra vez al manto de sus tíos y va a la escuela, es un muchacho otra vez nerd, vuelve a retomar como esto, se enfocan más en la fotografía, y también es un joven científico que pues le gusta mucho ir como a pasantías a Osborn. Precisamente en esas pasantías, en esas visitas es que es picado por una araña, y pues obviamente Gwen Stacy también trabaja en Osborn, y ahí es donde empiezan a conocer un poco más de lo que es el Dr. Connors, que es este científico que pues nació sin un brazo, y pues cree que si puede crear un suero que regenere una parte del cuerpo, así como lo haría cualquier como un lagarto o una lagartija, si puede regenerar otra vez una parte de su cuerpo, él va a hacer lo posible para lograrlo. Y eso es lo que intenta replicar, pero lo que termina pasando es que se convierte por completo en un lagarto. Y pues Peter Parker quiere salvar al doctor y quiere detenerlo de que convierta a toda la ciudad de Nueva York en lagartos, porque eso es lo que él quiere generar por medio del mismo suero que lo transformó a él, lo quiere esparcir. Y en medio de ese enfrentamiento aparecen otros personajes como el padre de Gwen Stacy, que es
oficial de policía y es como quien va a estar detrás también de Spider-Man. Y en medio de la última batalla, pues el padre de Gwen Stacy se sacrifica para salvar a Peter y al final Peter pues puede curar al Dr. Connors. Lo curioso de esta película es que empezó a agregar las tan llamadas escenas post créditos también, que Marvel Comics ya había estado manejando con Iron Man y con Hulk. Entonces en esta escena post créditos nos damos cuenta que Connors termina encarcelado y aparece un hombre que no sabemos si es esto Norman Osborn o es enviado por los Osborn, y le pregunta que si le reveló a Peter Parker quién era su padre, y él dice que no, que obviamente no, esa información no la filtró, que eso no era importante, que en vez de centrarse en Peter debería dejarlo en paz. Y el hombre simplemente se desaparece, como haciéndonos saber que algo está pasando, ¿verdad? Alguien quiere ir por Peter. En la segunda película de The Amazing Spider-Man 2, esta segunda película tuvo, por así decirlo, un problema, que fue la forma en que se cambió el aspecto del enemigo, en este caso que iba a ser Electro, y la película pues se iba a centrar en Rise of Electro, como la amenaza de Electro o el poder de Electro en España, y volvía a retomar a Peter Parker ya como tal terminando la escuela, se iba a graduar, y Electro es un científico que trabaja en Osborn y es aficionado a Spider-Man. Entonces mientras está haciendo unos experimentos cae en una piscina o en un estanque de anguilas, en realidad de anguilas eléctricas, y termina convirtiéndose en electricidad. Él hasta el momento no era como un enemigo como tal, simplemente como que muere en esa escena, o sea a entender de que murió. Mientras tanto nos van a contar que efectivamente el papá de Peter Parker era un científico y le deja un video grabado a Peter Parker sobre lo que pasó y demás, y pues nos damos cuenta que sí, alguien había enviado a los padres de Peter para asesinarlos porque tenían información privada, por así decirlo. Entonces Peter está como encontrando más de su pasado, más de las cosas que están pasando en su casa con la tía May, los problemas que está teniendo la tía May después de lo de la muerte del tío Ben, obviamente. Entonces Peter empieza a averiguar un poco más sobre por así decirlo, del pasado de sus padres, y pues ahí se da cuenta de que pues sus padres eran científicos, de que no le contaron la realidad de las cosas y demás. Encara a la tía May y la tía May dice que en pocas palabras no lo hizo para que él estuviera seguro. Meten otros personajes que no aparecen como enemigos. Meten a Felicia Hardy o Felicity Jones, que termina siendo la Gata Negra. Ella es la asistente de Harley Osborn, que aparece y buscando a su gran amigo Peter, y le dice que necesita ayuda de él, que está enfermo y que él sabe que él le toma fotos a Spider-Man y que necesita encontrar a Spider-Man para ver qué fue, que necesitan el suero que tiene Spider-Man para poder mezclarlo con su ADN y salvarse él, debido a que el señor Osborn falleció. Entonces ellos dos están padeciendo una enfermedad, eso sí pasa en realidad. Harley en unos cómics está enfermo, entonces ahí toman como esa inspiración, y pues Harley se desespera mucho y encuentra a Electro y le dice a Electro que le traiga a Spider-Man y demás, que porque pues necesita sacarle el ADN y demás, y obviamente pues Spider-Man no va a dejar de que lo secuestren, y pues ahí se dan cuenta de alguna forma que en realidad Peter o Harley descubre que en realidad Spider-Man es Peter. Entonces él sabe el interés amoroso que tiene con Gwen Stacy, y pues utilizan a Gwen Stacy para atraer a Spider-Man. En esta parte de esta película hay algo bastante
duro que no se había visto en otras anteriores. Habíamos visto que moría el tío Ben, pero en esta vemos cómo el Duende Verde, en este caso Harley, asesina a Gwen Stacy y Spider-Man no la puede salvar. Eso ha pasado en varios cómics. Hay cómics donde Mary Jane muere por culpa de Spider-Man, o es Gwen Stacy quien muere, y luego Peter se enamora de Mary Jane. Ahora, es importante decir que acá también aparecía Mary Jane, pero debido a que la película ya iba muy larga, la quitaron algunas escenas donde se mostraba a Mary Jane como vecina de Peter Parker y tenían la interacción. Y eso fue como una historia que se quería abordar más adelante en The Amazing Spider-Man 3. Entonces Peter, devastado por la muerte de Gwen Stacy, decide no volver a portar el traje de Spider-Man y de hacer lo que prácticamente lo que haríamos todos si sufrimos la muerte de una persona que amamos mucho, ¿no? Ese duelo lo lleva a él a abandonar, la ciudad prácticamente vuelve a ser un caos, enemigos por todas partes, crimen, y pasan 5 meses y prácticamente Peter no sabe qué hacer como tal. Ya está prácticamente tan devastado que no quiere continuar y siempre escucha el audio que le deja Gwen y luego ve la grabación del discurso al cual él llegó tarde, el discurso de graduación que dio Gwen Stacy, y pues ahí decide volver a continuar, volver a creer que él es Spider-Man y hacer lo que ella quería. Entonces pues Peter vuelve y se enfrenta al rinoceronte, a Rhino, en la escena final, y que Rhino en realidad quien le dio el traje fue Harley, porque Harley no murió, simplemente quedó encarcelado, y le dan a Rhino este traje y nos damos cuenta de que alguien está por detrás moviendo los hilos para juntar a todos los enemigos. Luego en la escena post créditos como tal, ya acá, si ustedes se acordarán de las películas de X-Men, aparece un clip donde aparece Jennifer Lawrence ayudando a escapar a un grupo de mutantes de las instalaciones militares de William Stryker, que era pues como esta generación de nuevos mutantes, ¿cierto? Del reboot de X-Men, ya cuando veíamos las versiones jóvenes de ellos. Esa es una de las escenas post créditos. Y pues ellos la colocaron ahí como para dar a entender de que todo era parte del mismo universo, y también fue como un trato que se hizo entre el director y 20th Century Fox, que pues prácticamente le dijeron a él. Es que esto es chistoso porque, o sea, esto cuando yo vi esta escena post créditos en realidad no tiene sentido con el mundo de Spider-Man, porque no se veía que los X-Men era parte de ese universo. ¿Qué fue lo que pasó acá? Al director prácticamente le dieron el favor a este director de dirigir 500 días de veranos o 500 días con Summer, y le dijeron que si quería dirigir esta película, pues él tenía que hacer la secuela de esa, ¿no? Entonces ellos, este fue el trato que hicieron. Está bien, dejen que coloquemos esta escena de X-Men, pero usted va a dirigir esa película. Entonces esta escena pues a todo el mundo le rayó la cabeza, porque entonces uno decía, ok, entonces los derechos de los X-Men le pertenecían a Fox en realidad. Y bueno, eso fue como la confusión. Otra de las escenas que fueron eliminadas era que el padre de Peter en realidad no murió y volvió a salvarlo y a explicarle todas las cosas. Y para mí es una escena importante porque te da a entender como que en realidad hay enemigos que vienen por Peter. Y otra de las escenas post créditos es
Vemos en los laboratorios de Osborn que hay unos tentáculos, está la armadura de rinoceronte, está el planeador del Duende Verde que acaba de ser atrapado, está en una sala de un buitre. Entonces uno también está un logo de Kraven el cazador, y uno sabe que de alguna forma van a aparecer los 6 siniestros. También estaban diciendo que Misterio iba a aparecer ahí, o incluso el Camaleón iba a aparecer en esta tercera película que iba a salir de Amazing Spider-Man. La película fue un éxito en taquilla, pero a la crítica no le gustó lo que hicieron con Electro. Electro en realidad, en vez de ser amarillo, era azul. Era un personaje muy trillado a mi parecer, y pues prácticamente lo que dijeron es como que no, se cancela esto. Y hubo también unos problemas de unos hackeos en Sony cuando realizaron otra película, y esa información salió a la luz. Entonces fueron muchas cosas que llevaron a que se cancelara esto. Luego Marvel empezó en toda esta disputa otra vez de los derechos, y en el 2015 dijeron: está bien, ya tenemos los derechos para sacar una película de Spider-Man, y también va a salir Iron Man en esa película del 2017. Salió el 28 de junio del 2017, que es Spider-Man de regreso a casa, Homecoming, otra vez otro nuevo reboot, nuevos actores. Tenemos en este caso a Michael Keaton como el buitre, a Happy, con Jon Favreau como Happy, Zendaya, Donald Glover, demás, Marisa Tomei. Ya vemos como un Peter Parker más joven incluso que cualquiera de los otros. Y pues este Peter Parker sufre eso otra vez. Pero acá no te van a contar cómo fue que le llegaron los poderes y demás. Simplemente eso ya lo habíamos visto en Guerra Civil, porque esa es la primera aparición que hace como tal Spider-Man, que es apareciendo en Guerra Civil. Y nos damos cuenta de que hay un nuevo superhéroe, ¿verdad? Hay un nuevo origen, hay una nueva forma de contar la historia de Spider-Man. Entonces la primera vez que aparece es en Guerra Civil, y ya pues luego aparece en Spider-Man Homecoming, que vendría siendo el post-Guerra Civil. Peter Parker está tratando de unirse a los Vengadores, de que Tony Stark le preste atención, y pues ahí nos damos cuenta que Marvel ya de alguna forma encuentra esa manera de darle origen a todos esos enemigos. Entonces el buitre era una persona que trabajaba reparando todos los desastres que pasó con la llegada de Loki, y luego pues Tony Stark decidió la empresa de Tony Stark decidió despedirlos, y ellos se quedaron con algunas de las cosas que encontraron, y luego hacían armas con todos estos artefactos alienígenas. Y pues él también crea unas alas y demás, y pues Peter empieza de alguna forma a buscar esa forma de decirle a Iron Man como que venga, yo sí puedo ser un vengador, yo puedo estar ahí. Esta película pues es muy, muy escolar, no es tanto como de peleas y demás, pero también nos muestra de que este Peter Parker, a pesar de su edad y de ser muy joven, está tratando de salir adelante. Incluso no ha tenido como tal un interés amoroso con Mary Jane o Michelle, que se llama en este caso, y en realidad sale con Liz, con otra muchacha que termina siendo la hija de buitre. Esta película pues a mi parecer es como esa escena, como otra versión más joven de Spider-Man. No es mala, pero sí abusa mucho de lo que vendría siendo el manto de Iron Man. Entonces a muchas personas no les gustó porque decían: está bien, es Spider-Man, pero se veía como si Tony en realidad fuera el papá de Peter y le permitiera ser Spider-Man, y cuando lo regañaba ya le quitaba el traje y no lo dejaba ser Spider-Man. Entonces como que toda esta película maneja todo eso, y ya en el cine vemos varias escenas post créditos del buitre hablando sobre la identidad de Spider-Man en realidad, y luego aparecía el Capitán América rompiendo la cuarta pared, haciendo ahí
como quien dice, alusión a que la paciencia es algo bueno. Eso en realidad fue una broma que jugó Marvel y a mí no me gustó mucho, pues porque todos esperábamos una mejor escena post créditos y en realidad era el Capitán América hablando sobre la paciencia y que Spider-Man regresaría. La siguiente película de Spider-Man tenía ya pues esa predecesora que tenía que ser aún mejor, ¿no? Aún mejor, y que en este caso iba a traer a Mysterio. Entonces ya vemos otro enemigo nuevo que nunca había salido en el cine, y entonces tenemos ya prácticamente a los siniestros por completo, a mi parecer. Y lo iba a interpretar otra persona que también intentó ser Spider-Man, que es el señor Jake Gyllenhaal. Jake intentó ser Spider-Man la primera vez, pero pues al final dejó dejó el papel, dijo que pues, en realidad no lo iba a intentar, que para eso mejor eligieran a DiCaprio. Y en esta veríamos que ya esto es después de como tal de la muerte de Tony Stark. Entonces Spider-Man, Peter Parker está tratando de sobrellevar todo lo que está pasando, ¿no? Esto es después de Avengers Endgame, entonces también nos damos cuenta de que Peter está bastante devastado por la muerte de Iron Man y pues como que quiere continuar con su vida de estudiante y demás, pero pues ser Spider-Man no significa acabar con eso. Obviamente acá tienen que traer otros personajes grandes que le ayuden a este Peter a estar al nivel o que la película tenga una expectativa, y ya de la expectativa vamos a hablar. Traen a Samuel L. Jackson otra vez como Nick Fury y a Cobie Smulders como como la agente Maria Hill, y pues van a tratar de destruir a estos elementales que están apareciendo y también a Mysterio. Al final lo que no me gustó es que Mysterio en realidad era un empleado de Iron Man, que fue también otro de esos que echaron, y todos los empleados que Iron Man echó en el pasado se reunieron ahí. Entonces Marvel de alguna forma fue muy curioso en buscar todos esos personajes que habían salido en varias escenas de películas de Iron Man o de los Vengadores, que de alguna forma les había pasado algo malo o que por culpa de Tony Stark habían perdido su trabajo, y pues ahora estaban ahí de vuelta tratando de destruir el legado de Iron Man y destruir a Spider-Man, y por ende de decir de que ellos eran el verdadero salvador del mundo. Mysterio en realidad no tenía poderes, todo era parte de hologramas y drones que utilizaban realidad aumentada y demás de cosas, y pues Spider-Man se enfrenta a él. A mi parecer eso fue como lo que dañó la película, porque Mysterio en los cómics no es simplemente un científico, o sea, sí es un científico, pero utilizaba humo, ciencia y demás de cosas para hacer todas las ilusiones o incluso magia. Había varios cómics de Mysterio donde en realidad él utiliza magia para salirse con la suya. Y bueno, en lo que pasa al final es bastante curioso, porque acaba de empezar No Way Home. Al final Peter de alguna forma destruye a Mysterio. Los drones de Mysterio le disparan a él, y lo que él hace es enviar como una especie de grabación antes de morir a los medios diciendo que en realidad Peter Parker lo atacó, que Peter estaba descontrolado y que la identidad de Spider-Man era Peter Parker. Y ahí acaba la película, donde todos nos damos cuenta que él es Peter Parker. Y es acá donde empieza la gran No Way Home, que fue, a mi parecer, una locura. Se vienen spoilers. Si no quieren escucharlos, pueden dejar el video hasta acá. Pero si quieren hacerlo, están bajo su propio riesgo. Ahora vamos a hablar de Spider-Man No Way Home y vamos a concluir toda la historia de Spider-Man y qué nos queda del gran trepamuros, del joven Peter Parker. Y finalmente llegamos a la última parte,
y necesito hablar muy seriamente de Spider-Man No Way Home, una de las películas más esperadas con más altas expectativas después de Endgame en todo lo que tiene que ver en películas de superhéroes de Marvel. Creo que cuando empezaron a salir los trailers, algunas filtraciones, toda la gente estaba pensando, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué Doctor Strange? ¿Por qué siempre se tiene que traer un personaje más antiguo o más famoso para ayudar a Spider-Man? Porque es que el problema que se estaba generando y se generó con Spider-Man lejos de casa fue prácticamente el hecho de que Peter Parker se sentía como un niño y siempre tenía que estar bajo el manto de otro superhéroe, o en este caso como en lejos de casa de S.H.I.E.L.D. Y pues todo el mundo pensaba que probablemente este Peter Parker nunca podría llegar a ser como los otros anteriores Peter Parker que habíamos visto en el cine. Unos Peter Parker independientes que tenían problemas de adultos, que tenían que lidiar con todas las responsabilidades de ser Spider-Man y que tenían que proteger a todas las personas a los cuales ellos conocían en su identidad personal, y que ese alter ego o cuando se colocaban la máscara no llegara a afectar sus vidas personales, porque ustedes saben que cuando los enemigos se enteran de quién es en realidad, de a quienes ama, de a quienes protege, pues ellos van a tomar eso para cobrar venganza o poder destruir a este superhéroe. Entonces muchas personas estaban teniendo este problema con Spider-Man, en este nuevo Spider-Man de Tom Holland, porque se sentía que no había tenido las transiciones o los momentos que lo llegaban a definir como un Spider-Man. Esa era la mayor como premisa que toda la gente estaba diciendo, pero no, es que no está llegando a ser lo que hizo Tobey Maguire o el Spider-Man de Andrew Garfield, que sufrieron muertes, que sufrieron las consecuencias de sus acciones o de ser un superhéroe. Y cuando termina como tal toda la promoción de Spider-Man lejos de casa, empiezan a salir promociones de tazos, de mercadotecnia, que daban, por así entenderlo, que íbamos a ver más cosas o probablemente otros universos. Cuando empezó a tomar esta idea más fuerza, pues cuando ya empezamos a ver lo que es la serie de Loki, en que tratan estos multiversos, de que pues Kang el Conquistador viene y que los multiversos se están abriendo, que Wanda estaba haciendo experimentos con el Darkhold y probablemente había creado una dimensión alterna, un universo alterno en el cual ella pudiera ser feliz. Entonces todas estas cosas empezaron a tener sentido, porque la gente decía, ok, se está alterando el orden de todo lo que viene siendo el mundo cinematográfico de Marvel y también de las series. Todos están cambiando, todos están siendo diferentes, y uno empezaba a entender de que probablemente esta película de Spider-Man iba a tocar eso. Y cuando vimos el primer tráiler nos dimos cuenta de que sí, los multiversos se están abriendo y empezaron a llegar enemigos de otros universos, como el Doctor Octopus, Electro, el Lagarto y el Duende Verde. Ahora, cuando fui a verlo el día del estreno, porque la expectativa era tan grande, compré las boletas 15 días de anticipación, o sea 15 días antes del estreno, y prácticamente me tocó en unas sillas que no me gustan, pero eran las únicas que quedaban. Nunca había visto que en esta ciudad donde yo vivo, que es Bucaramanga, se vendiera con tanta antelación todas las salas de una película, y eran tantas las ganas de ver que incluso muchas personas, después de que yo compré las entradas, cuando faltaba una semana me decían como, Marlon, ¿dónde compró las boletas? Y demás. Yo, no, las compré online, ahora todo se hace online. Y me dijo, no, es que no encuentro boletas sino hasta el otro martes. O sea, la película se estrenó un miércoles y prácticamente 5 días después esa persona iba a verlas. Y eso, un amigo hasta ayer, precisamente ayer, ¿qué era? ¿Ayer era jueves? Sí, ayer jueves pudo ir a verla y le tocó en la función casi de 10 de la noche. Me dijo, no había más, me fui desde temprano y era la única que encontraba disponible. Y exactamente Sony Pictures Colombia confirmó que para el estreno, para ese primer fin de semana,
más de 1 millón de personas fueron a ver Spider-Man. Colombia es un país de 50 millones, pero que 1 millón de apasionados así o no apasionados, o simplemente gente que le gusta las películas de superhéroes, fueron a verlo, para mí es muy impresionante, porque normalmente en Colombia no muchas personas van a cine, otros prefieren hacer otras actividades también dependiendo, y eso que el cine en Colombia a mi parecer es muy barato. Pero bueno, ya las otras personas tendrán sus motivos para no ir, les gustan, prefieren ver otras películas. No sé, en esta época aparecen muchas producciones colombianas de cine, estas películas de Navidad, que a mi parecer no, eso es un tema del cual quiero hablar, de cómo el cine colombiano es bueno y es muy malo, y en diciembre se vuelve malísimo y destruye todo lo que hace el cine independiente bueno colombiano. Y gracias al señor Dago García, con una saga de películas que para mí es la porquería más nefasta que puede haber para cine. Pero bueno, de eso vamos a hablar el otro año. Entonces, cuando fui a la función, tenía nervios, tenía de todo, sentía que me iba a vomitar. Mejor dicho, era como si tuviera como si estuviera minutos antes de presentar un examen muy importante, algo que dependiera de mi vida. Y ver todas las personas, o sea, literal, nunca había visto que la sala estuviera llena antes de que empezara la película. Por lo general siempre llegan gente cuando pues ya pasa el tiempo en que pasan los trailers y demás, pero en este caso no, estaban todos listos, había gente disfrazada de Spider-Man, había personas con camisas de Marvel, con muchísimas cosas, y a mí, o sea, yo me sentía como si fuera, no sé, al jardín de niños de Marvel. Me sentía así, todos contentos, grandes adultos, había muy pocos niños, había más que todo adultos, pero yo creo que todos los adultos se sentían como niños, porque lo que vimos ahí apenas empezó la película fue un revolcón de emociones. Es una película muy rápida que no se detiene, literal cada 5 minutos pasa algo interesante, algo importante, algo muy loco, los cameos, y voy a empezar a hablar con spoilers. El hecho de que uno de los primeros cameos que vemos como tal en la película es de Charlie Cox, quien interpretó a Daredevil en la serie en Netflix de Daredevil, ver ese personaje ahí por una escena era algo loco. Apenas colocó el bastón, la gente se paró del asiento, todos empezamos a gritar, era una locura. Yo me sentía como un partido de fútbol, era la emoción tal de ver que todas estas cosas que se habían dicho, que se habían rumorado, estaban empezando a pasar. Uno decía, no, esto viene para más. Los personajes, los nuevos villanos, la reivindicación de esos villanos, y ver cómo este personaje de Tom Holland de alguna forma batalla por hacer el bien, ¿no? Siempre le trata de dar una oportunidad a los demás, y yo creo que eso es como lo más importante de este Spider-Man. No simplemente recurrir a atrapar al villano, sino ayudar al villano. Es como una de las diferencias, y también algo se me parece mucho a lo que vendría siendo ese como ese sentimiento que también irradia el Spider-Man de Andrew Garfield, de querer ayudar. Entonces eso me gustó mucho porque prácticamente él quería ayudar a estos villanos. La pelea que tiene con Doctor Strange es impresionantemente loca, supremamente visual. Así, si ustedes han visto pues todas las peleas de Doctor Strange, cuando entra prácticamente a esta dimensión espejo, empieza a hacer hechizos con Spider-Man. El propio Spider-Man utiliza matemáticas para vencerlo. Ya estamos viendo ese lado nerd de Peter Parker, es supremamente genial. También sus amigos, yo siento que a veces se ve como muy forzado el tener que meter a los amigos de Peter Parker, lo que viene siendo Ned y MJ, que bueno, es su novia. A MJ no le veo tanto problema, pero lo que es Ned es un personaje que pues en los cómics es diferente, y acá pues obviamente es una interpretación del director de ellos, que pues tiene que ser de esa manera, ¿no? Pero a mi parecer este personaje es el que menos a mí me ha gustado, no por el actor, sino por el enfoque que se le han dado, porque Ned se supone que en los cómics se vuelve un villano de Spider-Man, y
y tiene más un poco de importancia. Y en esta Ned hace algo que a mí me parece como un insulto a lo que vendría siendo Doctor Strange. Porque luego de que Spider-Man captura a Doctor Strange en la dimensión espejo, Ned se queda con el anillo. Y Ned de alguna forma utilizan esa broma de que en la familia siempre han dicho que hay magia, que somos hechiceros, y luego Ned es quien termina abriendo portales. Y si ustedes recuerdan, la primera película de Doctor Strange fue una de las cosas que más le costó, ¿no? Poder abrir portales. Entonces a veces sentía que nos metieron mucho ese personaje de Ned y lo quisieron ver como muy muy importante. A mí casi no me gusta ese personaje. Se veía muy forzado a mi parecer su interpretación o el por qué tendría que estar él ahí. Ahora, hay otros personajes que simplemente hacen cameos que habían salido en las películas de Spider-Man Vuelta a Casa y Lejos de Casa, como son Betty, los profesores de Peter y demás. Hacen mínimos cameos y podemos también ver que en esta sociedad donde vive Spider-Man se ve muy afectada o está pasando la transición de todo lo que fue el blip, ¿no? Que es cuando Iron Man devuelve a todas las... cuando Hulk devuelve con el chasquido a todas las personas que desaparecieron. Entonces siento que prácticamente eso pues afectó bastante y todas las personas se siguen recuperando de ello. Ahora, el personaje de la tía May, creo que Marisa Tomei en este caso hace una mejor interpretación. Happy Hogan también hace una muy buena interpretación. Happy siempre vendría siendo como el lado humorístico, y también nos damos cuenta que prácticamente Happy después de la muerte de Iron Man también quedó solo, o sea, no tiene los mismos, por así decirlo, como derechos o esa personalidad de antes por ser como el asistente de Iron Man y ayudarlo ahí. Nos damos cuenta que el gobierno incluso le apunta con armas, es culpable de este asesinato de Spider-Man a Mysterio, a Quentin. Y me gusta eso porque nos damos cuenta que prácticamente muchas personas se vieron afectadas después de la muerte de Iron Man, no solamente Peter Parker, y eso es bueno que lo tomen. Incluso habían grabado varias escenas con Morgan, que vendría siendo la hija de Tony, la versión chiquita, no la versión ya grande. Habían grabado varias escenas con ella, pero al final no entraron en esta película. Igualmente esta película tuvo casi 3 versiones, y una de las versiones que pues más le gustó al público fue la que se quedó. Una de las versiones que han salido adelante, más adelante se los voy a comentar, que fue, o sea, me pareció también buena, pero yo creo que hubiera dejado como un final muy anticlimático al final. Entonces nos damos cuenta que Peter empieza a lidiar y tienen que buscar la forma para devolver a estos villanos a sus realidades sin tener que asesinarlos. Y nos damos cuenta que todos ellos prácticamente aparecieron en este universo momentos antes de morir por Spider-Man, debido a Spider-Man. Entonces Tom Holland quiere redimirse y quiere darle una oportunidad a todos sus enemigos. A mi parecer, William Dafoe hace una interpretación magistral. Siempre es el villano principal. Este Duende Verde es una locura. Las escenas de pelea, la forma en que siempre manipula a las personas es hermosa. A mi parecer es como de lo mejor que yo he podido ver de villanos. El Duende Verde en 40 minutos que estuvo en esa película o sea, literal te hace sentir que lo odias, ¿sí? Y eso era lo que me gustaba, porque ¿qué versión del Duende Verde vamos a ver? Y por un momento pensamos que el Duende Verde ya cambió y demás. Y es este conflicto interno que tiene Norman Osborn de la voz del Duende Verde, que lo consume, que lo trata de controlar. Y por momento vemos que busca a la tía May para que lo ayude, y también aparece Fizz. Y eso es otra cosa cuando nombro Fizz, que es como una empresa sin ánimo de lucro que tiene la tía May, en la que trabaja ella con
En esta empresa lo que hacen es darle comida a los refugiados, a personas sin casa, a drogadictos. Ellos los ayudan de alguna forma y la tía May y Peter Parker muchas veces va y la ayuda. Es muy importante mencionar con esto que esta película es muy similar al videojuego de Spider-Man que salió para PlayStation 4. En ese videojuego muchas cosas dependían de Fizz. Hay escenarios o escenas donde vemos a Fizz como tal, esta empresa, la tía May. También vemos que uno de los asociados de la tía May termina siendo Mr. Negativo. Y nos da a entender que probablemente más adelante veamos esos enemigos que están saliendo tanto en las películas y en los nuevos cómics. No es que uno no quisiera verla en los antiguos, pero ustedes piensen en este escenario. De las personas que vieron a Spider-Man en los 60s, en los 80, muchos de ellos ya están de avanzada edad. Y muchos de ellos pues conocen esas historias y probablemente, no sé, algunos ya no leen las nuevas porque prefieren las antiguas, pero los jóvenes de ahora, esta generación nueva, está leyendo estos nuevos cómics y está jugando estos videojuegos. Entonces es más fácil presentarle al público nuevos personajes o personajes más recientes, porque muchas de las historias que estamos viendo son cómics que empezaron a salir a partir del año 2008, tanto con Iron Man como los Vengadores, Guardianes de la Galaxia y demás. Entonces son personajes muy recientes que a la gente les está gustando, y también Marvel hace esa película para ese público. No tiene mucho sentido traer a un enemigo que salió, no sé, en el 70, y ¿quién ha podido leer, a menos que sea muy fanático de Spider-Man, un cómic de los 70 de Spider-Man, verdad? O tendría que buscar información por internet, pero probablemente lo haya visto en un videojuego, lo haya visto en un cómic reciente, a otro nuevo, y dice, yo quiero que aparezca ese. Y muchos de esos proyectos que está planeando Marvel son con ese enfoque, traer las versiones nuevas, las versiones más recientes de los personajes, y haciendo guiños al pasado, que es lo más importante. No dejamos detrás el pasado, pero hay una mezcla, y yo creo que eso es lo más bonito, que haya una mezcla de esos guiños de los trajes del pasado, pero con personajes recientes, con nuevas caras, con nuevos nombres, con nuevas identidades. Entonces eso me gustó mucho, y yo sentía que estaba otra vez jugando ese juego. Había muchas similitudes, cosas que yo dije, esto ya lo he visto. Incluso los movimientos de Spider-Man se parecían más a los movimientos de combate, sobre todo, se parecían más al del videojuego. Entonces, cuando finalmente nos dimos cuenta que estos enemigos, estos villanos, estos siniestros, y hacen estas frases, utilizan frases de las primeras películas donde aparecieron ellos, frases que se volvieron memes o fueron muy icónicas en su época, empiezan a tomar papel, y toda la gente las escucha y reacciona y se ríen. Es ahí cuando yo me digo, la película está hecha para la nostalgia, para los fans del pasado, por así decirlo, de todo lo que empezó en el 2002. Esos fanáticos que empezaron ahí, que prácticamente yo era un niño cuando vi esa película, un niño chiquito, y ahora soy un adulto, me lleva a mí a recordar esos primeros momentos con Spider-Man en el cine, y me emocionan, y lloraba, y cuando las escuchaba y cuando los veía en la interpretación me parecía mentira, porque era como si me estuviera devolviendo al pasado. Y eso, creo que ese factor nostalgia que está utilizando este año todas las películas, no solamente con Marvel, también con Matrix. Acabo de ver Matrix Resurrecciones, y ha sido una locura. Esa película pega en la nostalgia, y todas estas películas, digamos, trilogías que quedaron incompletas y que este año las sacaron, continuaciones o secuelas, todo esto están jugando con el factor nostalgia, y es el factor que siempre va a funcionar, ¿no? Traer a la memoria algo que probablemente fue muy memorable para nosotros en nuestra infancia. Entonces, cuando empieza a hacer eso, toda la gente queda con la expectativa de ya están los villanos, pero Peter no puede. Y precisamente es ahí
cuando el Duende Verde hace una de sus mejores interpretaciones y termina hiriendo a la tía May, y la tía May hace una de las escenas, para mí es la mejor interpretación de ella en todo lo que ha salido en el UCM, en que finalmente vemos que le dice la frase a Peter, la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La dijo de otra forma muy parecida, creo que cambiaron una frasecita, una palabra, perdón, ya la estoy buscando acá en internet, no me acuerdo cuál fue la palabra que, no sé si la dijo en plural o bueno, ya las estoy buscando. Mientras tanto, estar ahí, ver esa escena, ver que finalmente Peter iba a tener esa transición, ¿no? Finalmente Peter, podemos ver que, no, dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Fue exactamente igual. Pero dijo antes algo, ella dijo antes algo. El caso fue que ver esa escena donde finalmente vemos que Peter tiene esa icónica frase que no decía el tío Ben, en los cómics la decía, era el narrador y el narrador era Stan Lee. Podemos entender de que Tom Holland empezó a ser Spider-Man en ese momento. Cuando se le dice la frase, cuando se da cuenta de que por una decisión que él tomó de ayudar a estos villanos, ahora pierde a una persona muy amada, pierde a un ser querido o prácticamente a la única familia que él tenía, es cuando Spider-Man empieza a darse cuenta de el error que estaba cometiendo y de las cosas que tiene que hacer. En toda la película lo que él quería era que el resto del mundo olvidara quién era Spider-Man, por lo que se le había revelado a todos, y por no hacer eso, simplemente por querer conservar a sus amigos, a su novia, por así decirlo, por ser un poco egoísta. No sé si esta sea la mejor forma de decirlo. Yo lo sentía así. Obviamente uno no quiere que la persona que los aman, que lo quieren a uno, lo olviden a uno. Uno no quiere eso. Pero Peter quería conservarlos y quería seguir siendo Peter y Spider-Man para ellos. Entonces, el no querer dejar ir eso por conservar de alguna forma su amistad o lo que ha conseguido al revelar ser Spider-Man, pues prácticamente sus acciones le llevan y le arrebatan a la persona más importante de su vida, que vendría siendo la tía May, que es como su padre y su madre. Entonces, esta escena es muy intensa. Yo creo que Tom Holland en cuestión de escenas de muertes lo hace muy bien. Ahí es donde yo veo sus mejores interpretaciones. Me emocionó mucho, me llevó a las lágrimas y prácticamente nos damos cuenta que Spider-Man ya no quiere ser Spider-Man, ya no quiere hacer nada. Se da cuenta que tuvo errores, que cometió errores, y es ahí donde Marvel va a traer a otras personas que sufrieron eso, que también por conservar su identidad, por proteger a los demás de Spider-Man también, pues de revelar esa identidad, perdieron a alguien, y es cuando Ned, su amigo, empieza a abrir portales y trae al Spider-Man de Andrew Garfield y de Tobey Maguire. Acá es cuando la sala se viene abajo, todos saltando, gritando, llorando. Es una locura, ni se escuchaba la película de la gritería, como decimos acá, de la gritería, no se escuchaba los diálogos, era una locura, la gente gritaba y gritaba, lloraban. Yo estaba prácticamente disfónico porque, no, verlos ahí de nuevo en la pantalla, ver ese Spider-Verse confirmado, ver el multiverso confirmado, era como, para mí era una locura. Si ustedes han ido a los estrenos de cada una de las películas de Spider-Man, han visto las series, han jugado los juegos, de chiquito creyeron que podían ser Spider-Man, incluso intentaron lanzar una telaraña con su mano, sabían lo importante que era ese momento para
para todos los fanáticos de Marvel. Y Spider-Man en especial, para mí creo que ha sido uno de los mejores regalos y una de las mejores experiencias en el cine. Y hay una frase que están diciendo los fans de que Marvel vende esas experiencias. Y sí, eso es una experiencia total, ver cómo un público muere de emoción y va a las lágrimas y ve personajes que nunca pensamos volver a ver, ¿no? Andrew Garfield, a mi parecer, ha sido el mejor Peter Parker. Para mí ha sido uno de los mejores Peter Parker y Spider-Man. Lo que vendría siendo Tobey, obviamente Tobey es como la Trinidad, ¿no? Todos tienen algo bueno, todos, y siempre había esa discusión, ¿cuál es el mejor Spider-Man? Yo creo que acá no hay un mejor Spider-Man después de esta película. Todos están en lo alto. Hay personajes que uno quisiera ver más. Sentimos que toda esa cancelación que hizo Sony con The Amazing Spider-Man, pudimos haber visto a un Spider-Man más duro, más arriesgado por toda la situación que sufrió el Spider-Man de Andrew Garfield, ¿no? Perder a Gwen, la muerte de Gwen, volver a ser Spider-Man. Entonces, verlos ahí era una locura, las interacciones, las bromas, los chistes, ellos siendo como tan Peter Parkers, ¿no? Que por qué el Peter de Tobey lanzaba la telaraña, o sea, que la telaraña sale de su muñeca. O sea, él produce su telaraña, los otros no la producen, ellos la hacen con compuestos químicos. Y eso fue una de las cosas que Sam Raimi cambió para darle un poco más de naturalidad, y también de que realmente los efectos del piquete de la araña se vieran de una forma más química, ¿cierto? Ya que es una araña radioactiva, entonces tiene que haber un cambio grande en el organismo de la persona, ¿no? Entonces quisieran esas bromas, ver cómo hablaban de lo que pasó. Yo lloré cuando Andrew y cuando Tobey Maguire llegan ahí, hablan con Peter y se encuentran con Tom Holland, pues por primera vez verlos ahí, que le dan su sentido pésame por lo de la tía May. Yo creo que eso es como de esas escenas tan bonitas en donde dicen yo también perdí a alguien por ser Spider-Man, y lo sentimos. Y nos sentimos así, esa manera en que tú te sientes, pero tenemos que hacer algo. Y luego empiezan a ingeniar la forma de ayudarlos, no de matarlos, sino de ayudarlos. Entonces, cada uno de esos Spider-Man se complementa el uno con el otro y con el otro. Porque Tom Holland los quiere salvar y los quieren devolver a esos universos y no quieren hacerle daño. Nunca pretenden asesinarlos. Incluso el único que siente esa rabia es el de Tom, pues porque el Duende Verde le acaba de matar a la tía May. Es completamente normal, es como las mismas cosas que sentía el de Andrew cuando muere Gwen. Y en esto, incluso cuando murió Harley, también pasa esto un poco con Tobey, pero al final pues ellos entienden de que todo pasa por una razón, ¿no? Y es el peso de ser Spider-Man. Y esas escenas finales de ellos tres balanceándose, complementándose con las bromas de un lado a otro, encontrándose incluso con los enemigos, combatiendo contra esos villanos de sus universos y con los de los otros universos, es una locura. Yo creo que esa parte final, esos 20-30 minutos finales son hermosos. La interacción con el Doctor Strange también, ver cómo Tobey y Otto Octavius, el Doctor Ock, vuelven a encontrarse después de tanto tiempo y dicen frases de esas mismas de ¿y cómo estás, Peter? Ya eres un adulto y solo trato de mejorar. O sea, utilizan esas frases que se hicieron muy icónicas en esos guiones para traerlo aquí de vuelta, y nos hace sentir a todos como que estamos en la misma página, ¿verdad? Estamos todos en el mismo lado. Y al final vemos que prácticamente Tom Holland intenta matar al duende y el duende no quiere cambiar nada. Y es acá donde tengo que discutir ese final que yo les dije. En un final de los que habían grabado, hay un momento donde Tom
y William Dafoe, o sea, Peter y el Duende Verde están peleando y Peter va a matar al Duende Verde debido a que le asesinó a su tía May. Y en ese momento el Spider-Man de Peter, o Peter 1, como yo lo entendí que él era Peter 1, se pone en medio de ellos dos para darle a entender a Tom de que no tiene que hacer eso, no tiene que ser igual a ese villano. Simplemente tiene que entender que eso fue como el peso de esa decisión, ¿verdad? Del ser Spider-Man. En ese momento sí vimos algo en el cine que fue muy similar, que el Duende Verde con una de sus púas o una de sus como la espada que le sale de acá de la muñeca, acuchilla, bueno, asesina, por así decirlo, apuñala a Toby, y lo que vimos en el cine es que Toby se salva, pero en una de las versiones que grabaron Toby moría y le daba a entender a Peter pues prácticamente que no tiene que volverse como los villanos. Y era ese Spider-Man quien le decía la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Era él quien se la decía. Esa fue una de las cosas que grabaron, pero que les pareció un poco anticlimáticos a ellos, la forma en que se daba, porque muchas personas no les gustaba el hecho de ver que Toby volviera y que luego muriera, ¿no? Y más teniendo en cuenta de que ese Toby dice que en su universo está casado con Mary Jane y que lleva 10 años siendo Spider-Man, o sea, continuó con su vida y siendo el trepamuros y ha podido hacer ser lo que siempre quiso puede ser en su vida. Entonces esas son las cosas como que uno dice, y Marvel al hacer esas previas, esos screenshots, o sea, dar eso, buscar un público para tomar una opinión a veces puede ser algo bueno y algo malo. Yo creo que acá se busca el final más adecuado para toda la generación. Yo digo, si a mí me hubieran mostrado que Toby se muere, yo me muero. O sea, yo me pongo a llorar. Pero también entendería si Toby muere, porque también le da una lección a este Peter. Yo creo que si sacan las dos versiones, si podemos ver algo de eso, me gustaría verlo. Porque siento que sería algo como muy... como el final del efecto mariposa. En el final del efecto mariposa hubo como 4 finales diferentes y pues cada quien se queda con el mejor, ¿no? Al final yo creo que las películas, incluso las que no son de Marvel, si ustedes han visto cine de autor o películas independientes, hay finales muy abiertos que le dejan a la memoria, o que el director dijo, tú le pones el final a la película, tú verás qué pasó, tú verás si tomaron la decisión que era o la que ustedes creían que iba a pasar. Entonces, eso de alguna forma Marvel siempre trata de dejar al público de la mejor manera. Lo mismo pasó con Endgame. Después de lo de Iron Man nos dimos cuenta que el mundo volvió y que todos estos superhéroes iban a continuar haciendo lo que le hicieron y todos se iban a reunir, y que hubo unas bajas, hubo unos sacrificios que fueron necesarios para que todas las personas de todos los universos volvieran a la vida. Entonces, en esta película pues nos quedamos con un final, en ese momento, hasta ese momento, con un final bastante bueno, porque los otros Peter le dieron lecciones a este Peter y entre todos se ayudaron, entre todos sanaron esas heridas. Incluso la herida del Spider-Man de Andrew, que yo creo que es el que más redención tiene, aparte de Tom Holland, porque hay una escena donde Mary Jane, o Michelle en este caso, MJ, va cayendo. Siempre hay una escena donde el interés amoroso de Spider-Man cae y él tiene que salvarla. En este caso, pues Tom Holland también se bota para salvarla, pero el Duende Verde lo interrumpe y ella sigue cayendo, y es el Spider-Man de Andrew quien la salva. Yo creo que ese es el momento, uno de los más bonitos, que ver cómo el Spider-Man de Andrew la sujeta
y él le dice, ¿estás bien? Y ella dice, sí. Y él empieza a llorar, porque en ese momento todos recordamos lo que le pasó con Gwen. Él no pudo agarrar a Gwen a tiempo y Gwen murió. Chocó su cabeza contra el asfalto, y en este caso él pudo reivindicarse, y toda la gente cuando lo vio, todos lloraban. Mi mamá estaba llorando, yo estaba llorando, porque yo decía, nosotros entendemos qué tan duro es para ese personaje. Incluso, mire, del solo hecho de pensarlo me dan ganas de llorar. Nosotros entendemos qué tan duro es para ese personaje esa situación, esa muerte. Entonces, esa redención fue una de las mejores. Y luego nos damos cuenta de que para cerrar ese multiverso que se está abriendo, Peter tiene que tomar la decisión de que lo olviden, que él es Spider-Man. Entonces todas las personas que están ahí, todos los de ese universo iban a olvidar, incluso el Doctor Strange. Y vemos que Doctor Strange lo quiere, a pesar de haber peleado y demás, lo quiere pues por todas las cosas que pasaron, y todos entienden que ese Peter ha sufrido, que ha tenido que tomar decisiones muy duras. Ver la muerte de Iron Man, ver a su tía, ver cómo ese mundo donde él creció como un niño fanático a los héroes. Y si ustedes se acuerdan de las primeras escenas de Spider-Man Lejos de Casa o de Civil War, Peter era un niño completamente feliz, que su vida había cambiado por ser ahora un superhéroe. Y si ustedes se acuerdan, yo siempre tengo en mente el video que él graba cuando va a Alemania a enfrentarse a los otros Vengadores, que fue lo del choque de guerra civil. Ese Peter era un niño que lo estaban metiendo en mallas de hombre grande, de superhéroe, y tenía que empezar a lidiar con todo ello, y empezaba a tomar decisiones muy importantes, y que personas que estaban al mando de él murieron y le trataron de dar una lección. Y ya ese Peter tenía que ser un hombre. Y es acá, yo creo que el mejor final que se le puede dar a este Tom Holland. Obviamente sabemos de que probablemente va a volver, porque tiene que volver. No pueden introducir otro Spider-Man así. Yo creo que él tiene que ver ahora lo que Marvel está haciendo, incluso con la serie de Hawkeye, que salió hace poco y que pues está muy buena, que es pasar el manto. Yo siento que él tiene que pasar el manto, y que vamos a ver un Miles Morales, porque también hacen referencia a un Spider-Man negro. Yo creo que va a haber un enfrentamiento entre Miles Morales y este Spider-Man, o incluso un nuevo Venom. De eso ya voy a hablar ahorita, en unos minuticos, de las escenas post-créditos. Entonces, yo creo que ese es el mejor final, porque todas las personas a las cuales él de alguna forma conocía, ya no lo conocen, y él tiene que continuar. Incluso le dice a Michelle que él va a seguirla, de que él la va a buscar, pero al final él se da cuenta qué es lo mejor y qué no es lo mejor. Si ver que su amiga, que exactamente entró a la universidad, que su amigo Ned entraron a la universidad y son felices, ver cómo ellos de alguna manera están mejor sin Peter, y Peter tiene que entender eso. Es una escena súper emotiva. A mí me parece mucho esta escena lo que es el final del efecto mariposa, en que el personaje se da cuenta de que vuelve a encontrarse con el amor de su vida, con el que siempre trató de estar junto, y que después él tuvo que tomar esa decisión de dejarla continuar, de continuar él por su cuenta, para que ella pudiera vivir y ser feliz. Entonces yo creo que acá pasa eso mismo. Y la escena es muy bonita a mi parecer, porque acá es donde vemos el Peter Parker ya maduro, y eso es lo que todo el mundo quería ver. Eso era lo que era necesario ver ya de Tom Holland, el Peter Parker que no depende de Iron Man, que no depende de Happy, que no depende de S.H.I.E.L.D., que no depende de ningún otro Vengador, incluso de Doctor Strange, sino que depende de sí mismo. Ver esa referencia de que se encuentra con Happy y Happy no lo reconoce, y Happy sí conoce a la tía May, o sea, sí se da cuenta de todo ese amor que hubo. Entonces es bastante interesante, porque yo creo que cierran a muchos personajes ya, ¿no? Ya uno entiende que incluso Peter pueden tener un interés amoroso más adelante, pueden introducir a Gwen,
a Black Cat, a Spider-Woman, pueden introducir a otro interés amoroso, no necesariamente MJ con Zendaya. Lo mismo Ned, puede que Ned se vuelva el enemigo de él más adelante, así como pasa en los cómics, o puede que simplemente aparezca el Harley Osborn de ese universo y aparezca Oscar de ese universo, ¿no? Él es único que es consciente de todo lo que pasó. O incluso podamos ver a Tom Holland en otros multiversos, al caer en otro universo y encontrarse a Miles Morales, al Spider-Man del 2099, al Spider-Man del universo 6666. O sea, todas esas locuras, todas esas posibilidades pueden llegar a pasar. Incluso Sony está tratando de ver si pueden sacar una película con The Amazing Spider-Man 3 con Tom Hardy, Andrew Garfield y probablemente Kraven el Cazador o Black Cat. Hay muchos personajes de esa trilogía que se pueden tocar y que vimos que en las escenas postcréditos estaban tratando de formar los siniestros de ese universo. Esperar a ver, nada es oficial y pues con estas empresas yo creo que hay que esperar un poquito, ver cómo el mercado de películas se mueve, si es bueno para ellos volver a hacer una película o continuar esa trilogía, o simplemente utilizar al personaje como cameo o entrando en la película de Venom como tal, ¿no? Hay muchas cosas, porque a mi parecer ya con la escena postcrédito nos damos cuenta que el Venom de Tom Hardy no va a aparecer en ese, o probablemente estéticamente sí aparezca, pero no Tom Hardy va a aparecer en ese universo, porque fue uno de los siniestros. O sea, sí, los 6 siniestros estuvieron ahí, solo que Venom estaba en otra parte. Y también fue por este problema del COVID y demás, incluso iba a aparecer Gwen, iba a aparecer la Mary Jane de Toby, iban a aparecer, pero por cuestiones del COVID, porque esto lo grabaron durante la pandemia, no pudieron hacer su cameo. Incluso los villanos grabaron las voces y utilizaron metraje de las anteriores películas porque no pudieron asistir al estudio debido al COVID y no pudieron grabar esas escenas. Igualmente les quedó muy bien. ¿Qué es lo otro que quiero comentar? Bueno, entonces probablemente el Venom, porque vemos que una parte de Venom se quedó en ese universo, puede que aparezca más adelante, se le una a Toby o se enfrenten. Ya nos dejaron a entender que Carnage en el universo de Tom Hardy o en el universo de Venom no murió, que la película de Morbius, que se va a estrenar muy pronto, pasa en el universo de Venom, y también hay un Spider-Man en ese universo que no sé, yo siento que el universo de lo de Venom es el universo de Tobey Maguire. Yo lo siento así. Yo siento que es ese universo, pero años después. Entonces esperar a ver, porque también aparece el buitre. Michael Keaton también aparece en esa película. Entonces hay que esperar a ver qué pasa con Morbius, porque hay muchas cosas que uno no entiende, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno dice como que, bueno, al fin de cuentas, ¿en cuál universo estamos? ¿O en cuál universo están ellos? ¿Sí? Porque ahora yo no sé ni en qué universo estoy. No sé si está en la Tierra 616 o en la Tierra 6099, ni pinche idea. El caso fue que la otra escena post créditos es el tráiler como tal de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y es acá donde empieza a tomar en cuenta Marvel la serie What If, de qué pasaría si, porque vemos que Doctor Strange, por hacer este conjuro de Spider-Man, por jugar con los multiversos y demás, hay consecuencias. Y vemos que Doctor Strange asiste a la boda de su amada Christine, pero luego se encuentra con Christine, que ya no es Christine, sino es Clea, otro de los intereses amorosos, incluso con la que él termina casándose en realidad, que es Clea, que es una maga y tiene el mismo aspecto de Christine. O sea, puede ser que este multiverso, como se abrió, la Christine de otro universo sea Clea y ellos terminan juntos. Por eso es que Doctor Strange va a la boda de Christine. Y vemos que aparece el Doctor Strange Supremo,
que es la versión mala o la versión caótica del Doctor Strange, y ese va a ser el enfrentamiento que van a tener ellos. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver a Wanda, vamos a ver a América Chávez, vamos a ver a Wong, incluso vamos a ver probablemente 3 diferentes Doctor Strange. O sea, Doctor Strange el que conocemos, el Doctor Supremo y otro Doctor Strange. Pero hay que esperar hasta mayo para ver esa locura de película que se viene en Marvel, que eso es como el appetizer, pues, el como que te diga, mira, las consecuencias del multiverso abierto. Esto es lo que nos pasa. Esto es lo que nos pasa por tratar de remediar errores de los demás. Y bueno, ya para finalizar, yo debo decir que este Spider-Man de Tom Holland es el Spider-Man que todos esperábamos. Un Spider-Man que hace su propio traje, que vive solo, que podemos entender de que se va a volver fotógrafo, puede que sí, puede que no. Un Spider-Man que tiene que otra vez jugar con su... por así decirlo, cuidar su identidad, cuidar quién es. Ya tiene, pues, ya nadie lo reconoce y pues puede iniciar su vida de cualquier manera, pero obviamente siendo Spider-Man igualmente. Me gusta mucho ese traje porque a mi parecer es el traje que más tiene parecido al traje original que salió con Stan Lee, con John Romita Jr. Es muy parecido. Y también tiene como es como una mezcla entre los otros Spider-Mans, pero para mí se parece mucho al de John Romita y vendría siendo el Spider-Man definitivo, ¿sí? Este de Tom Holland. Me gusta la transición, me gusta la forma en que queda el final de la película. Puede que sea triste para él, pero si ustedes se dan cuenta, es la mejor forma y era lo que el público quería. Ver esa transición y ver que Spider-Man efectivamente se vuelve Spider-Man y que Peter Parker se vuelve el verdadero Peter Parker, no simplemente el que está bajo el manto de Iron Man o Doctor Strange o de S.H.I.E.L.D. Esta película a mí me dejó con una de las mejores experiencias de mi vida. Espero que ustedes también. El episodio fue súper largo, pero yo creo que es necesario hablar de tantas cosas de Spider-Man, de tantas similitudes. No sé si volver a traer a Jon Watts en la dirección sería bueno para una futura cuarta película. Me gustaría que ya intentaran con otro director para ver el enfoque. Los créditos, me gustó la forma en que lo utilizaron. Incluso después de una escena tan triste como es ver a ese Spider-Man solo en Navidad, nos colocan a The Soul con The Treat is the Magic Number. Me parece como de que al final todas las decisiones que uno toma en la vida lo ayudan a ser quien es y aceptar que ese gran poder conlleva una gran responsabilidad y que debemos continuar con lo que nosotros hacemos y continuar con esta vida y con el peso de las decisiones que tomamos, pues. A mi parecer, Marvel ha acertado en el punto. Hay algunas cositas malas en la película, pero creo que lo de la nostalgia, traer a los otros Spider-Man, ver una redención, ver interacción entre los villanos y demás, deja un muy buen sabor de boca. Y ahora con la posibilidad de ver esos multiversos abiertos, a todos nos da la posibilidad de que nosotros podamos volver a ver enemigos de antes, veamos nuevos. Y lo más importante es ver los que no han salido, ¿no? Incluso ya se está hablando de que probablemente en la película de Doctor Strange aparezcan X-Men, aparezcan los Cuatro Fantásticos. Hay muchas teorías locas, pero eso ya vamos a discutir en el tiempo en que salga. El próximo episodio antes de acabar el año va a ser sobre Matrix Resurrection y en lo mejor que vimos de ciencia ficción en todo el año. A todos ustedes en cualquier parte del mundo que me escuchen, gracias por escuchar este tremendo episodio sobre Spider-Man No Way Home. Espero sus comentarios en todas las redes sociales, @GigawattPodcast, y recuerden que nos pueden escuchar en Anchor, en Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify. No olviden seguirnos y a todos ustedes una feliz Navidad en cualquier parte del mundo que se encuentren. Merry Christmas to everyone that is hearing this podcast. Thank you so much for your support and I hope to continue making more episodes. A new episode is coming later this week. It's about Matrix Resurrections and the best movies of sci-fi that we see,
that we saw this year. So thank you so much for your support. A todos ustedes, pásenla bonito. Y recuerden que les habló Marlon Cáceres desde confines de tierras colombianas. Nos vemos en la otra dimensión. Hasta luego.